Un vector o arreglo de objetos es aquel en el que se pueden almacenar un conjunto de objetos, es decir, instancias de una clase cualquiera. De esta manera, el tipo de dato almacenado en el vector no será de tipo convencional, entero, real, carácter, cadena, etc., como en los casos anteriores, sino que esta vez su tipo de dato será del tipo de una clase definida anteriormente o provista por el lenguaje de programación. En Java, la sintaxis para declarar vectores de objetos es la siguiente, donde el nombre clase es el tipo de la clase que le corresponde a cada uno de los objetos que se almacenan dentro del vector. En relación al proceso de creación del vector, es igual a como se explicó para vectores de tipo de datos primitivos. A continuación, se presenta en Java la sintaxis para crear un vector de tipo de dato no primitivo, estudiantes, donde estudiantes indica una clase ya definida. La anterior línea de código genera la creación de una estructura de datos vector llamado vector estudiantes, donde se pueden almacenar objetos de la clase estudiantes. Una vez se reserva el espacio para los objetos en el vector, cada uno de dichos objetos se inicializa en null, de forma automática. En cuanto al encapsulado de un vector de objetos, el diseño e implementación de los métodos modificadores y selectores es el mismo, puesto que cada uno de ellos recibe un parámetro de tipo entero int, que especifica la posición del elemento objeto de clase estudiante dentro del vector. Lo que cambia es el tipo de datos de elemento al cual se hace referencia en el vector, pues ya no se trata de un valor de tipo primitivo, sino de una instancia de clase, por lo cual al método modificador sec se le pasa por parámetro un dato de tipo entero para hacer referencia a la posición y una instancia del tipo de clase estudiantes. El método selector del vector get retornará un objeto de clase estudiantes y se le declara de la siguiente forma. Consideremos entonces el siguiente problema, en donde se quiere registrar la información correspondiente a los estudiantes del curso de programación, correspondiente a su código, nombre y nota definitiva. Además, se requiere de un informe con el promedio de los estudiantes que reprobaron la nota y los nombres de los estudiantes que reprobaron la nota. Se crea un nuevo proyecto en NetBeans. Al crear el proyecto nos crea por defecto la clase main. A continuación creamos la clase estudiantes, la cual tiene los siguientes atributos: código de tipo entero, nombre de tipo strings y nota de tipo float. Luego se inicializan el constructor, luego se procede a implementar los métodos selectores y modificadores de cada uno de los atributos anteriormente declarados en la clase. Una vez finalizada la implementación de la clase estudiante, procederemos a implementar la clase de nuestro vector, la cual se llamará declarar vector objetos. Una vez creada la clase declarar vector objetos, se procede a declarar la variable tamaño de tipo entero y se declara el vector llamado vector estudiantes. Como podemos observar, el vector es de tipo estudiantes, que es exactamente el nombre de nuestra clase estudiantes. En el constructor de la clase declarar vector objetos se inicializan la variable tamaño y nuestro vector. Luego se implementa el método crear vector. Ahí se instancia el vector declarado y se le asigna el tamaño que éste tendrá, de manera que ese tamaño es el que se le manda por parámetro al método selector setTamaño, implementado a continuación. Luego se crea el método modificador del vector. Como se puede observar, es parecido al de vectores explicado en la unidad 2. Lo único que cambia es el tipo de dato, dado que éste almacenará un objeto y no un dato de tipo primitivo. Se implementa el método selector del vector, el cual nos devolverá el objeto almacenado en una posición. Este recibe 2 la posición por parámetro. Y por último, se implementa el método promedio reprobados. Este método será explicado más detalladamente como se muestra a continuación. Supongamos que nuestro vector objeto es el siguiente. Como vemos, en cada uno de sus índices tiene almacenado un objeto diferente de la clase estudiante con sus respectivos atributos. Como el tamaño del vector 3 en este caso, recorremos el arreglo con un ciclo for.
Luego, con un condicional, se pregunta si lo que tiene el vector en esa posición en el campo nota es menor que 3. Se incrementa nuestro acumulador suma con el valor de la nota más el valor actual de suma y además la variable contador se incrementa, como se muestra a continuación. Como se puede observar, hacemos uso del método selector del vector, el cual recibe la posición o índice del vector para indicar en la casilla donde vamos a tomar el valor. Además, se accede al atributo mediante el método selector de este mismo. De esta manera podemos acceder a datos almacenados en una posición determinada y el valor del atributo en específico. Al finalizar el recorrido se pregunta si contador es mayor a 0, para no dividir por 0 dado que esto no está permitido. Si es mayor que 0 nos retornará el valor que tenga suma dividido entre el valor que tenga contador. Con esto finalizamos el método promedio reprobados. Una vez explicado el método, nos moveremos a la implementación de la clase main. Se declara un método público estático para mostrar el vector, el cual recibe un objeto de la clase declarar vector objetos. Este método muestra todos los atributos de la clase estudiante almacenado en los índices del vector. Luego tenemos el método menú, el cual nos retorna el número de la opción escogida en este menú. Luego se implementa el método llenar, el cual recibe un objeto de tipo estudiante. Con este objeto podemos acceder a los métodos modificadores de la clase estudiante y de esta manera asignarle los datos a las variables privadas que se declararon en la clase estudiante. Ahora explicaremos el método main. Se crea un objeto de la clase declarar vectores objetos llamado op. Además, se crea una variable ed de tipo estudiantes. Se declara una variable llamada opción de tipo entero. Luego se iguala esta variable al menú, el cual nos devuelve el número de la opción que se escogió. Ahora el suite nos evalúa esa variable. Dependiendo del dato que tenga, se ejecutará un bloque de código en específico. Si la opción es 1, se ejecutará el bloque de código que está en el case 1. Se pide ingresar el tamaño, que es mandado como parámetro al modificador sectMano. Luego se ejecuta el método crear vector. Luego se itera con un ciclo for, el cual cada vez que se ejecute se crea una nueva instancia de la clase estudiante y luego se llama al método llenar. Anteriormente se explicó cómo funciona. Luego se le manda por parámetro al método modificador de vector la posición o índice del vector y el dato, que en este caso es el objeto de la clase estudiante. Luego se ejecuta el método mostrar vector, que recibe como parámetro el objeto creado de la clase declarar vector objeto y nos muestra todos los datos almacenados. Si la opción es 2, se ejecuta el método mostrar vector, que recibe como parámetro el objeto creado de la clase declarar vector objeto. Si la opción es 3, se ejecuta el método ya explicado, el cual es promedio reprobado. Si la opción es 4, se ejecuta el código que nos permite visualizar los estudiantes en el cual la nota almacenada es menor que 3. Y si la opción es 5, el programa finaliza.